¿Qué tal, señores? Bienvenidos una vez más aquí con un servidor Eric HT. Y bueno, pues hoy nos encontramos haciendo una primera transmisión a través de su programa arroba 3D, que ya se había anunciado anteriormente, nada más que por cuestiones de tiempo y cosas, pues no habíamos podido ejecutar el programa, llevarlo a cabo. Y bueno, todo esto siempre pues en compañía de mi querido inseparable amigo José Flores. Vamos a iniciar este programa, pero lo vamos a iniciar de una manera muy interesante. Y ya, ¿cuál es la parte más interesante? Pues ya la están viendo ustedes ahí en pantalla. Ahí está con nosotros nuestro primer y querido invitado que va a estrenar el programa, nuestro querido amigo Gabriel Pliego, quien es, como bien ya sabes, reconocido fundador de Backnets, los desacopladores mecánicos. Primeramente, José, buenas noches. Buenas noches, Eri. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con el señor Pliego también. Gusto en saludarlo. No, Uy, qué para, formal, señor. para nosotros es un honor también tenerlo aquí esta noche en este grandioso programa en donde pues vamos a explorar ahí unos temas muy interesantes y primeramente vamos a iniciar con uno que es algo que va y embona perfecto para la trayectoria que tiene nuestro querido amigo Gabriel, que ya pues 30 años de trayecto en el mundo del high end. Así que hemos decidido invitarlo esta noche porque hay unos temas que vamos a hablar de suma importancia. Va a ser bueno en la cuestión de los vinilos, ¿no, mi querido José? Sí, es hoy la oportunidad de hablar sobre el vinilo, pero desde su ADN, ¿no? Desde Upa. cómo, cómo los fabrican, cómo se hace el engravado, porque hay cosas que mucha gente no sabe de lo que es el vinilo y lo que viene siendo su complemento con el preamp de fono. Entonces, eso es algo que me gustaría hablar con personas que tienen mucha experiencia en eso, como el señor Pliego, que nos cuente primeramente cuál es su sensación al escuchar un vinilo y luego empezar a hablar de las cosas técnicas, porque es algo interesante. Lo que es un tocadisco, una consola para vinilos, lleva mucha ingeniería y aparte terminan siendo unas obras de arte cuando ya están terminadas. Entonces ¿No? Y vale la pena desglosarlo desde un poquito más a profundidad. sobre todo vamos a ver también la parte aquí con Gabriel en la cuestión de por qué es que todavía la gente, a pesar de que ya estamos en la era de la tecnología, la era digital, la era de los streamings, todavía seguimos optando por la cuestión de los vinilos y el CD y la gente emocionada porque es un sonido totalmente diferente a las nuevas plataformas y que todavía es elegible por muchísima gente. ¿O no, mi querido Gabriel? Buenas noches. Hola, buenas noches. No, hombre, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación. La estoy disfrutando desde hace rato. Sí, bastante. No, es que es muy importante todo lo que plantean ustedes. ¿Por qué sigue vigente el LP? Porque no suena a CD y porque no suena a streaming. Es Ouch. una forma muy diferente de escuchar la música. Qué lástima que no hay otro tipo de cosas. Vaya, no hay un video que se pueda manejar como el vinil. Sin embargo, tal vez sea, me voy a meter en Honduras de este momento, pero tal vez sea la diferencia entre una película en una cinta, como las de antes, o una película grabada en formatos digitales. Tal vez sea la misma distancia, no lo sé. Es una pregunta que estoy regresando, que estoy revirando. Pero sí es muy bonito el sonido del LP, tiene su encanto y tal vez, solo tal vez, porque yo nada más puedo dar una humilde opinión, de lo que se trata es que el LP es un sonido muy accesible a bajo costo. Todo el mundo tenemos por ahí una colección de discos que heredamos y comprar una tornamesa.
de 3, 4 mil pesos puede ser suficiente para ya llegar a un mundo un par de escalones arriba de lo que existe en el mundo de el MP3 o de formatos económicos, digamos, ¿no? Claro, los formatos económicos empiezan a tener una calidad extraordinaria. Ya inclusive Spotify ha anunciado que va a incrementar su calidad. Y me refiero a Spotify no porque sea malo. Digo, la verdad es que hay grabaciones maravillosas ahí, pero no necesariamente se buscaba tener la mejor calidad de sonido en Spotify, sino sí una buena variedad de música, ¿no? Pero no saliéndome del tema del LP, el LP entonces creo que te regala una atmósfera sonora muy diferente al CD o al streaming y es por eso que creo que sigue funcionando. Hasta ahí mi primer comentario. Ok, Nuevamente, José. vayamos también por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando se está reproduciendo ese sonido? Y aquí es donde vamos a entrar, a donde mucha gente desconoce o no habla del tema, y es de que, por ejemplo, el disco, el vinilo, debe de tener cierto grosor y dependiendo del tipo de grosor, en su colocación en el plato, puede haber una diferencia en el detalle del audio. Y también está el tema de las revoluciones que debe de llevar cada grabación, dependiendo del vinilo. ¿Qué opinión nos da sobre ese tema? Porque hay de 33, 45 y más, ¿no? Bueno, la teoría indica que a mayor longitud, a mayor espacio donde está grabado el sonido, mayor calidad vas a tener, porque se distribuye, ahora sí que en más segmentos, la parte de la música que estamos escuchando. Las cintas de audio en donde, que son los máster de donde se imprimían los discos, corrían a muchísima más velocidad que las cintas de reel to reel caseras. Vaya, la velocidad era mucho mayor, justamente porque se guardaba mayor calidad en cada milímetro de la cinta, ¿no? Entonces, creo que es una constante del ser humano buscar la perfección, buscar qué es lo mejor. Y creo que el ser humano nunca ha dejado eso de lado y menos en cuestiones de audio. La música ha acompañado al ser humano desde que pisó la faz de la tierra, ¿no? Y al momento de conservar esa música a través de un medio físico, eh, pues creo que la búsqueda de la perfección ha estado ahí y bueno, alguien descubrió de repente alguna velocidad, no sé por qué 33 o no sé por qué 75, pero, o 78 creo, o 45 también, pero las calidades van a depender muchísimo de la velocidad de la cinta original del máster, ¿no? Tú nos podrías ilustrar un poquito más al respecto de las velocidades, ¿no? Sí, pues lo acabo de explicar muy bien. Entre mayor velocidad, hay más información y creo que se escucha mejor. Y digo Ujú. creo porque yo no tengo mucha experiencia en cuestión al vinilo. No hay mucho material que a mí me gusta para tener un vinilo, pero se me hace muy, muy interesante porque también tiene mucho que ver el material con que están hechos. El disco, el negro, lleva un material distinto que ayuda a que no haya mucho ruido, a diferencia de los que son de color. Lleva una mejor, una capa más resistente a lo que es el mejor deslizamiento, menos ruido. Pero también hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque la parte donde comienza una canción o comienza el disco gira a mayor velocidad que la parte central y que la parte interna. Entonces, la manera en que logran acomodar
ese estampado para que no se pierda la coherencia en el tono, a mí se me hace algo muy, muy interesante. Y hay otra cosa también. Se cree o se dice muchas veces que el vinilo tiene frecuencias muy, muy bajas, que puede tener frecuencia subsónica. Pero lo que no se comenta en muchas partes es que se implementa una curva que se le llama RIAA. Entonces, al momento de grabar, de plasmar, de hacer el engrave en el vinilo, resulta que las frecuencias bajas, muy fuertes, muy agresivas, las atenúan, precisamente para no tener un ancho en el surco y que la aguja baile y pueda tener una oscilación muy fuerte y pueda brincarse. Pues aquí precisamente vamos a un tema interesante porque ¿en qué momento yo no soy nada estéreo, pero pues recientemente por ahí con un amigo quedé totalmente sorprendido con esta cuestión del sonido de lo que es una plataforma a lo que es un vinilo? Entonces la experiencia sonora fue en beneficio. La verdad es que haber escuchado en un tornamesa fue para mí una muy buena calidad, pero aquí es donde vamos a otros puntos. Mencionaba nuestro querido amigo Gabriel que, bueno, suficiente para empezar con un tornamesa de 3 4 mil pesos. Aquí, por ejemplo, si yo quiero esa misma experiencia que yo tuve con Gabriel, yo me compro mi tornamesa de 3 4 mil pesos. Me compro el disco también. ¿De qué calidad de aguja tenemos, no? De la calidad del disco. A ver, vamos a verlo. Todo tiene que ver. Es una locura. No, 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 no. El no es porque no tienes idea de cuántos factores. Casi te puedo decir que tiene que ver la temperatura ambiental, si hay humedad o no. Es una Ah, locura auténtica. Digo, estoy exagerando como pura suelo. audiófila. Pero lo que decía José hace un momento respecto a la aguja y que si la parte central del disco tiene otra calidad, yo nada más de aplicar la física pura, yo sin ir más allá, sin pretender una idea propia, sino nada más lo poco que recuerdo de física, pues la fuerza centrífuga, ¿no? La aguja está luchando contra una fuerza centrífuga que la está impulsando hacia afuera y entonces tiene que tener un equilibrio y una construcción mecánica maravillosa en ese brazo para evitar que el disco se patine, que haga skating, que le llama, que es un patinaje hacia el exterior. Si a eso le agregas también ¿no? el otro tema que tocó, el material del disco, que tiene que ver con un material muy denso y cero poroso, porque de otra manera el disco sonaría a las cavidades propias del material y no a la música que está ahí grabada, ¿no? Este, y después, en cuanto al precio de la tornamesa y la aguja, híjoles. A veces es cuestión de gustos, porque la aguja puede ser terminada en punta de diamante o puede ser ovalada, puede tener diferentes formas dependiendo de la profundidad a la que pueda llegar la aguja en el surco. Pero además eso no es todo. Una de las preguntas que tenía yo preparadas para José es la diferencia entre un disco de 100 gramos, por decir una cantidad, a uno de 200 o más gramaje. Creo que radica en la profundidad del surco. El surco puede ser un poquito más profundo y contener, por lo tanto, más información. Entonces, el tema de la aguja, el tema del peso del brazo, el tema del peso de la aguja, de la calibración para que no camine la aguja libremente sobre el disco.
son demasiadas cuestiones mecánicas en donde la física aplicada de veras que se tienen que pulir. Hacer una tornamesa es, pues no muy cercana a una joyería, a una relojería, pero no se aleja tampoco mucho de esa idea original, ¿no? Porque lo que es muy interesante es la simpleza con la que los genios han resuelto cómo hacer funcionar una tornamesa, ¿no? Con unas cuantas piezas mecánicas, evitan que el brazo corra, lo mantienen en una posición, le dan un peso al brazo para que tenga la continuación del peso todo el tiempo, 1,8 gramos o 2 gramos, durante todo el recorrido. No, hombre, es un alarde, una tornamesa. Es un alarde, por eso suena tan bonito, creo. Sí, acabo de tomar un punto aquí que dice el grosor hay 120 de 1,2 milímetros, hay de 180 y hay de 200 mil. ¿Cómo se llaman? Micras, algo así, ¿no? Son micras, Ujú, porque sí. es 1,8 milímetros, 2 milímetros, ¿no? Y Sí. y tiene mucho que ver el peso para la uniformidad sobre el plato y cómo la aguja se deslice. Y ahí es donde estamos hablando del tipo de material que permite una especie de lubricación de que la aguja, cuando esté circulando, no genere ruido. Y ahí el material es muy, muy importante. Pero algo que también, que no terminé porque me interrumpió el amigo Eric, fue que el surco, así como puede tener una profundidad entre más grave sea la frecuencia, puede tener más profundidad y más anchura, pero esa anchura se tiene que limitar de alguna manera. Y en lo que es la zona media, pues ya no lleva tantos micrones de amplitud, pero en la zona aguda sí se permite más profundidad. Entonces, ahí deberías de tener unos agudos mucho más fuertes, unos graves más suavizados, la zona media un poco más normal, pero aquí es donde se aplica esa curva de RIA, pero a la inversa en el predefono, que es, al hacerlo a la inversa, aumentas los graves, le das un balance a la zona media y reduces la zona aguda. Entonces, ¿qué pasa? Se llena de armónicos la que es la zona media, tienes más armónico y te da esa sensación de que tenemos un sonido más rico, más vivo y a la vez te puede llegar a engañar porque como se está aumentando el, las frecuencias bajas, la gente puede llegar a pensar que tiene frecuencias subsónicas, pero lo que pasa es que se está llenando de armónicos. Y eso es muy, muy interesante porque ahí tiene mucho que ver qué tipo de predefono vas a poner. Hay distintos tipos de predefono, hay distintas calidades. Hay unos que son a base de transistores y de resistencias, pero hay otros que son digitales más modernos, pero también están los que traen los bulbos. Pues ahí ya hay un cambio más todavía en lo que es la firma sónica. ¿Qué opinión me da de eso, señor Gabriel? Uf, son muchos temas, porque el prefono no es nada más, como dices, amplificar la señal. Ahora están ya muy complejos, bueno, y ya tienen, puede ser moving coil, moving magnet, una combinación no me acuerdo si amperaje o miaje, vaya, pero le puedes elegir y jugar con algunas selecciones para encontrar las frecuencias que quiere reproducir. Es muy interesante lo que hablas de la profundidad del surco, porque debe de tener, a fin de cuentas, una razón y de la medida que tiene esa B arriba del surco y cuál va a ser la profunda, porque además allá abajo
ya no va a caber muchas de las agujas. Es más, si una aguja tocara el fondo, sería muy probable que empezara a rayar el disco en vez de hacerlo sonar. Porque sería un pico muy afilado, ¿no? Eh, Tiene una cantidad de tecnología en la grabación en agujas que uno ni se imagina, ¿no? Qué genial Edison cuando se le ocurrió captar esas vibraciones en un cilindro y darle un tempo, ¿no? Porque no es cualquier movimiento. Él determinó cuántas vueltas, cuántos ciclos iba a manifestarse, ¿no? Es bien interesante lo que acabas de abordar, ¿no? Ahora, la medida, quién sabe quién la tenga, ¿no? Los micrones pueden cambiar, eso está claro, pero sí debe de haber una medida a lo ancho para la Ujú. oscilación de la aguja, que Sí. la aguja siempre se tiene que mantener en una posición. Entonces, conforme más entras, también se tiene que abrir un poco más para captar la información que está pegada en las paredes, porque es realmente donde está la información. Entonces, si tú tienes un surco demasiado ancho, puede oscilar demasiado y brincarse a otra línea o Mm. generar ruido. Entonces, la ingeniería que tiene la impresión de un disco va más allá de lo que se ve o que se escucha, porque hay muchos factores que inciden. Y la velocidad. Y conforme vas hacia adentro de la parte del disco, la velocidad cambia. Entonces, ese grabado también tiene que cambiar un poco. Perdón, inclusive hay discos que están grabados de adentro afuera, ¿verdad? Ah, eso sí no lo sabía. Sí, hay discos que en vez de empezar en el extremo de afuera, empiezas a tocarlos desde adentro y la aguja se va desplazando hacia afuera, justamente porque han encontrado que las obras de repente acaban en crescendos o en una parte más eh, estruendosa, por llamarlo, y que eso se manifiesta mejor cuando está en un surco más largo. Porque si tomamos la medida del surco interior contra el surco exterior, pues debe de ser varias veces mayor el exterior, ¿no? Entonces, hay más continuidad, más eh, uniformidad en los primeros surcos, en los exteriores, ¿no? Por ahí va también alguna respuesta. De hecho, se dice que las canciones más complejas siempre van en el exterior, Así es. precisamente por la cantidad de información que tienen que poner. Wow. Pero Pero sí, sí entonces, es, ajá, ujú. No, adelante. pero sí es bastante interesante, porque yo creo que el 60% de lo que está plasmado y el otro 40% está en el predefondo, en esa curva inversa. Es una especie de ecualización, pero no es precisamente una ecualización, es a base de electrónica. Pero entonces, si me compro mi tornamesa de 3, 4 mil pesos, ¿qué? ¿Tengo que cambiarle el brazo, la aguja? Lo que estaba mencionando ahorita de la aguja tiene que mantener un peso junto con la cápsula, una presión adecuada para que no te genere ruido dentro de las frecuencias de entre 8 y 12 hercios. Ajá, pero me imagino que por eso hay diferentes modelos de agujas, ¿no? Son accesorios para ir mejorando, ¿no? Pero tienes que saber cuánto pesa tu brazo para que no te salgas de esa frecuencia. Porque también si es muy liviana o muy pesada, puede llegar a semiflotar. Entonces tienes que mantener una presión y para eso vas a balancear tú tanto lo que es la cápsula con lo que es el brazo. Incluso hay unas partes que les llaman head, no sé qué, que se les pone para agregar peso. El compliance, ¿te Ah, refieres un
poquito al Sí, compliance, que exacto. es muy complejo. Es la Ujú. relación entre la aguja, el tipo de aguja, la forma de la aguja, el peso de la pastilla, digamos, el peso del brazo, e inclusive hay una fórmula matemática que se aplica para que los tornillos que sujetan la aguja pueden ser de metal o de nylon o de otro material más ligero, de Tienen forma tal que caigan dentro del rango matemático que está calculado previamente. Es de una complejidad fabulosa, digo. Es complejo, pero no puedes llegar y poner una cápsula solo por ponerla. No, tienes que acercarte al fabricante, leer, cosa que va en contra de la idiosincrasia mexicana, pero tenemos que leer el manual y, y encontrar qué es lo que sugiere el fabricante. Esta aguja debe de tener un rango de peso entre tal y algunas otras características que para mí siempre han estado en chino, pero que no es tan sencillo de colocar en cualquier tornamesa. Vaya, tiene que ser compatible en muchos sentidos, porque además estamos hablando ahorita apenas tal vez de la forma de la aguja. Pero el ángulo de la aguja con la que se ataca el surco también es importante. No va recta. Va inclinada hacia atrás, digamos, para que la velocidad del disco la enderece y entonces eso haga que la aguja esté ahora sí de manera vertical, tal vez con una pequeña inclinación, no lo sé, pero y al mismo tiempo que no se haya perdido esa verticalidad apoyándose más hacia un lado o hacia el otro, porque hay una cantidad de variables impresionantes en eso, en cómo hacer que dos triángulos, la B y un triángulo, coincidan de la manera óptima. Es una complejidad fabulosa. Porque un lado de la pared lleva un canal y el otro lado lleva el otro canal. Así es. Entonces debe de ser equitativo lo que es el contacto en los dos lados. Sí, Interesante. es brutal. Sí, es más complejo de lo que uno quisiera Sí, sí, es imaginar. muy complejo, lleva mucha ingeniería y tienes que saber cómo hay fórmulas complejas, otras más fáciles para sacar esas medidas. Pero sí es muy, muy importante a la hora de obtener una tornamesa, cómo Sí, tiene que estar. O sea, no nada más es llegar y, yo me llevo esta tornamesa. Si le atinaste, pues qué bueno. Pero si no, no claro. significa que vas a tener la mejor calidad posible de audio. Por ahí me compartieron una tablita bien importante, aparte de interesante, es bien importante. Decía, si tu tornamesa va de $1 a $50, no le metas una aguja de más precio que esta otra. Y no te atrevas a meterle un preamplificador de fono de un precio mayor a este. Y ahí te lo lleva un rango si tu tornamesa vale entre 800 y $1,500, métele una aguja hasta tal precio. Y el predéfono tampoco no te vayas a un predéfono demasiado grande porque seguramente no vas a lograr nada y vas a gastar nada más dinero. La relación Tiene un límite, precio-beneficio ¿no? también, sí, es meterle también cables demasiado finos a una tornamesa, digo, o a un equipo, pues que no lo amerita, ¿no? Insisto, los equilibrios en el audio son muy interesantes y más en la tornamesa. Eh, El, el plato si tiene el tapetito, la altura de ese tapete, el material del tapete, porque metiendo una complejidad adicional, eh, la electrostática, la energía estática que está ahí también hace que suene mal el disco para acabar pronto. Si uno camina sobre una alfombra arrastrando un poquito los pies, llegas y le das toques a alguien. Bueno, el disco también puede tener ese tipo de situaciones que esté magnetizado y entonces va a sonar mal. Insisto, tornamesa
sinónimo de complejidad maravillosa. Tiene que ver el material ese con el que comentó, pero también tiene que ver el material con que está hecho el plato, Ujú. porque te puede ocasionar firmas sónicas un poquito distintas, uno de acrílico como uno de aluminio, como hay distintos tipos, incluso hay de latón, pero tiene mucho que ver, incluso el torneado, que lo hayan pasado por algún torno, ya en mesas más sofisticadas, tienen que llevar cierto equilibrio en lo que es todo el plato. Entonces, Sí, conseguir una tornamesa con ya todo este tipo de detalles que estamos hablando, ya estamos hablando de una tornamesa casi high-end, ujú. que cumpla con todos los requisitos para que tú escuches la música realmente de una manera muy, muy especial. Hay una experiencia que tuve ahí en la Consam. Me acerqué ahí a un stand de Sax Audio, nuestro querido amigo Adrián, que pues él especialista en temas de accesorios para tornamesas. Durante la transmisión, pues le decía, oye, bueno, pues ¿qué tenemos aquí, no? Y ya me empezó a explicar. Y tenía una sección de discos, una sección de vinilos. Trabajados esos discos para que tuvieran una mayor calidad de audio. Entonces aquí mi pregunta es, ¿me espero a comprarme un tornamesa de unos 30, 40 mil pesos? ¿Compro un buen disco? No sé si llamarlo remasterizado. No me acuerdo cómo me dijo Adrián, pero él me decía, esta sección que está aquí son discos trabajados de una manera en la que tu sonido es completamente diferente. Dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será comprar entonces? Yo creo que hay discos muy caros que la grabación no es tan buena, Sí. y viceversa. Hay discos baratísimos que dices, oye, el ingeniero llegó inspirado, ¿no? No creo que haya un estándar de marca que digas, oye, los Dutch Gramophone o los Moffy son los mejores, o los Telar con las de... No, no, no. Yo he encontrado malas grabaciones en cualquier marca. ¿Por qué? Porque lo importante, haciendo más compleja todavía esta hermosa plática, ahora resulta que lo importante era quién estaba cantando, quién estaba tocando, quién era el director, quién era la orquesta, si fue histórica porque fue la última vez que se reunieron. Entonces, las razones por las cuales estás comprando un disco no necesariamente son por la mejor calidad de audio, sino porque es la única vez en la que Caruso cantó payaso. Y ya con eso ya tienes una razón para comprar un vinil, ¿sí? O un disco en particular. Eh, en cuanto a calidades, hablando de la época moderna, hay cosas maravillosas que están buscando los japoneses, que son amantes de la perfección, y entonces le echan mucha tecnología a hacer los discos de la mejor calidad posible. Sin embargo, hay algunas versiones de los discos de Michael Jackson que la versión japonesa no necesariamente es la mejor. Entonces, es un volado de repente. ¿Qué opinas tú, José? Sí, es que pues ya tenemos una tecnología más avanzada, pero aún así se siguen respetando los mismos principios de 1950, 1948. Física pura. Sí, o sea, se sigue, porque sigue siendo igual un prensado, ¿no? Un engrave en un material. Lo que puede cambiar puede ser la sensibilidad de las agujas, Ujú. puede ser lo que es ¿cómo se llama eso que son MM o MC? Moving coil o moving magnet. Exacto, porque ahí tiene que ver el tipo y lo sensible a lo que es al arrastre, al ruido y el tipo o sea, algunas son más expresivas, son mejores para los agudos, algunos otros puede ser un poquito distinto. Entonces los sistemas que se usan también tienen mucho que ver, porque algo que a mí no me gusta del vinilo es ese ruidito que se oye, ese arrastre, Ujú. porque siento yo que
que la parte oscura de una nota, que es donde no hay ruido, donde hay silencio total, ya no lo tienes. Ujú. Y ahí tiene que ver el tipo de aguja que estás eligiendo. Y es muy interesante cuando logras ese negro total en el fondo, donde está un negro oscuro y de repente aparece el saxofón con esas texturas maravillosas y te permite deleitarte de los armónicos, tal vez no de las notas principales, como de los armónicos que acompañan a cada una de esas notas, ¿no? Que es en donde el high-end empieza a tomar una formación muy diferente al sonido rígido del digital, ¿no? Bueno, de lo que no es, llega a ser high-end, ¿no? Eh, es muy, muy bonito cuando te encuentras ese tipo de grabaciones, ¿no? Hay un fondo negro que contrasta perfectamente con las pinceladas que nos regalan los diferentes instrumentos, ¿no? Porque ahí están los tonos, ahí está la coloración de cada instrumento, la parte aguda, eh, la parte emocional sobre todo. Si la música no te transmite emociones, pues, estás escuchando un silbido, ¿no? Pero cuando encuentras que el violinista está atacando con mayor fuerza la cuerda, es ahí en donde ya llegaste, en donde estás enfrente de un equipo de alta fidelidad, en donde la grabación se logró de una manera magistral porque todos los elementos están reunidos. El material con el que se imprime el disco o los micrófonos con los que se graba. Vaya, hay tantas tecnologías que están coincidiendo, que se están alineando de manera correcta para inclusive captar la emoción del artista. Eso es algo fantástico y no todos los discos lo tienen. Eso definitivamente. ¿Y qué opinión me da de los tipos de motores que hay? Mira, creo, yo sé muy poco al respecto, de veras, no soy por nada experto, pero básicamente son dos hasta donde yo conozco. Uno es de banda, una banda exterior que abraza el plato y que gira, le hace girar al plato. Y la otra es directo, cuando el motor está moviendo directamente al plato. Se dice que lo más limpio es cuando hay una banda de transmisión. Sin embargo, bueno, hay motores actualmente que se manejan con magnetos. Entonces, el motor que impulsa magnéticamente al disco ya no es a través de una banda, pero de todas maneras es un motor que está directamente impulsando el plato, ¿no? Eh, Esas tecnologías son muy caras y sin embargo creo que son realmente las mejores. Sin embargo, para hacer alguna recomendación que algún amigo después de escuchar esta plática diga, ¿qué voy a comprar? Bueno, tal vez todos los inicios tienen que ser con un plato con motor directo y ya cuando pasas a comprar un nivel superior, vas a empezar a buscar tornamesas en donde ya sea a través de banda lo que haga girar el plato, ¿no? Esa creo que es mi único conocimiento respecto a los motores, porque no sé de qué caballaje o... Lo que sí sé es que tienen que ser motores que te entreguen como resultado un determinado número de ciclos, ¿sí? Que sea continua esa respuesta. Eso es lo que tienes que buscar, que no tenga oscilaciones por el voltaje, sino que con mucho o poco voltaje, de todas maneras te entreguen las vueltas necesarias, ¿no? Yo creo que aquí acaba de tomar un punto muy interesante que son los reguladores de voltaje, Sí. porque usualmente como trabajan con energía alterna el- y anda entre 50 y 60 hercios, lo que tiene que tener un motor de estos es un regulador de voltaje que le dé ese voltaje constante, que no tenga subidas de voltaje o bajadas,
que puede tener cierto impacto en el trabajo del motor. Entonces, tienes un regulador y siempre va a trabajar a la misma velocidad. Entonces, aquí es donde importa un regulador de voltaje. Inclusive, y por ahí conozco un par de amigos que tienen unas tornamesas BPI y la manera de regular la velocidad es en un aparato que ellos tienen, bueno, que pertenece a la tornamesa y regula los impulsos, justamente 108, 109, 110 volts seguramente, y es lo que le da la energía suficiente y no todos los días es igual. De repente está más alta la corriente, como tú bien mencionas, pero ese aparato dice, para que esta tornamesa gire a 33 revoluciones, tiene que tener este rango de energía, ¿no? Es muy, muy importante. Ya estamos hablando de aficionados en la parte alta de la gama, ¿no? Eh, Porque, bueno, todos disfrutamos de una tornamesa de bajo costo automática que le jalabas una palanquita y el brazo se levantaba solito y se ponía sobre el plato y bajaba, ¿no? Pero esa cantidad de ruido, por ejemplo, es la que el audiófilo intenta evitar al momento en el que le pone una banda, bueno, un motor de banda, o en vez de usar las rayitas estroboscópicas, recuerdas que estaban alrededor del disco, este, utiliza otro tipo de tecnología para medir la velocidad a la que están girando los platos. La complejidad es maravillosa. Llevamos un programa increíble, este, y hemos encontrado complejidad más complejidad más complejidad, y creo que eso es lo que hace hermosa la afición al LP, ¿no? Al mismo tiempo, a mí lo único que me deja claro es que sé nada y que disfrutar, darle la vuelta al plato es lo único que me deja satisfecho, ¿no? Pero sí tiene que ver, intentar saber un poquito de todo eso, porque a la hora que quieres, hacer un upgrade en tu sistema o en tu tocadiscos, diría yo, porque así los conocía, sí tienes que tener cierto conocimiento para, Sí. si quieres cambiarle un brazo, si quieres, cambiar la cápsula. A ver, espérame. El largo del brazo, compadre. 9 pulgadas o 12. ¿Por qué? Bueno, para allá iba, y es la Para allá, pregunta que le iba a claro. hacer, pero pues ya se me adelantó, así que espero que... No, bueno, pues explícanos por qué. Voy a aprender. No, no, es que esa es otra, yo tampoco lo tengo muy claro. Yo tampoco lo tengo muy claro, si no ya lo hubiera mencionado. Y era una pregunta que le estaba esperando, porque yo quería ir por partes, ¿no? Claro. Para estar explicando a cada cosa. El tema del largo del brazo es muy interesante porque ¿qué tanta fricción se puede ahorrar el brazo? Al momento de que es más largo, la tangente también va a ser más suave. Va a rozar con más cuidado la pared del disco, del surco. Y es por eso que hay diferentes longitudes del brazo, ¿no? Este, pero complejidad, más complejidad. Sí, esa era otra, ¿no? O sea, el tipo de presión que ejerce un brazo más corto a uno más largo. Ujú, Y pero también ya también depende mucho del peso que ya tenga el brazo en sí, ¿no? Porque me imagino que la parte flexible, la rótula debe de tener esa capacidad para que el brazo se posicione con la presión suficiente o la adecuada, para que no puedas meter ruido a la música o al audio. y el material con el cual está hecho ese rodamiento, si va a ser de acero o de cerámica o de qué material, de qué dureza, ¿no? Sí, Porque al final, por ejemplo, el centro del plato, en donde está la fuerza de rotación, o sí le van a hacer un hoyo a aquello, porque la fricción es la fricción, ¿no? acaba de tomar un punto también que a mí me interesa, es precisamente
ese tipo de buque que debe de llevar ahí el Ujú. plato, eh, porque también hay bases de rubí, lo cual permite una menor vibración. Y yo he estado metido en eso precisamente, en el apoyo del plato, y porque los que llevan una base con rubí, un punto de apoyo con rubí, suelen ser más caros, Ajá. suelen ser más caros, pero también puede haber otro tipo de, de mecanismo que ya quisiera yo comentar con usted luego. En secreto. Sí, porque es algo personal que yo he tenido por bastante tiempo, Ok. y es que es basado a que, no sé si sepa usted que los relojes, la orología, Hacia allá iba, claro. mantienen los rubíes precisamente La por, cantidad de joyas. exacto, pero la función que llevan es el mínimo desgaste que tienen. Sí, y a veces por ahí decía alguien que a mayor cantidad de joyas, menor calidad de los materiales, porque por eso necesitaban en los puntos de conflicto poner las joyas, ¿no? Ajá. Sí, pero pues también es la más duradera, Claro, claro. porque Ahora sí que el mineral es mucho más duro, por lo menos el rubí, que las aleaciones con las que se fabrican los metales de los relojes, ¿no? Y no pues se diga el eh, oro, digo, pues el oro es una maravilla, pero le acabas haciendo un surco. sí, porque lo que pasa es que el rubí creo que está un grado abajo de lo que es la dureza del diamante, y el diamante Sí, es el material más duro que hay. pero más caro al mismo tiempo. Sí, el más caro. Y lo que tiene también el rubí, que con muy poco lubricante trabaja bien. Ujú, Y muchas veces ni le ponen, que no tiene fricción, no crea fricción, claro. y menos calentamiento. Y eso es interesante, pero también son los equipos que cuestan más. Oye, qué plática tan ligerita y tan sencilla nos está saliendo. Válgame Dios, de hablar nada más de una tornamesa que gira y a sacar tantas cosas que tiene la afición de la tornamesa, ¿no? Ajustes, materiales, el material del disco, el material con el que se hace la aguja, porque puede ser de diamante, el tipo de corte de diamante, bueno, de la aguja, el peso del brazo, el peso de la pastilla, el compliance, los tornillos con los cuales están sujetas la pastilla. No, hombre, el grosor de los cablecitos que recogen la información y que la transmiten a Moving Magnet o Moving Coil y de ahí al preamplificador. ¿Qué calidad debe de tener? Y vamos a abordar al preamplificador. ¿Qué calidad debe de tener el preamplificador para que esas pequeñísimas señales de sonido las amplifique correctamente y le diga, ahí te va preamplificador, ahí te va, esto está preamplificado nada más de fono y ahí te va para que lo vuelvas a transmitir? Es una locura. Y entonces entramos al tema que no voy a abordar, la calidad de la corriente eléctrica que tiene que tener ese preamplificador de fono y el preamplificador ya del sistema para que sea una corriente continua y de muy buena calidad, De muy buena calidad. para que no se le quede ninguna nota al músico ahí atorado en esa corriente eléctrica, ¿no? Vaya que sí es complejo. Sí, porque ahí podemos tocar también el tema de los cables de poder. Ujú. No, no, José, piénsalo dos veces. No. Pero, mire, yo no soy mucho de tornamesas, Ajá. precisamente por lo que ya expliqué anteriormente. Y el único tema que me falla en cables son los cables que se utilizan en tornamesa, Ujú. porque son distintos. Sí. Y ahí, ¿qué me puede comentar al respecto? Pues es que tal vez en cuanto a los cables de la tornamesa va a depender otra vez.
de cómo se lleven unos con otros, ¿no? Yo he insistido en algunas publicaciones que tenemos que los cables de plata son muy chillones, son muy agudos. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica pasa más rápido a través de la plata, porque es un conductor más dócil con las corrientes. Y entonces las corrientes agudas o las corrientes, las cargas agudas o elevadas también caminan más rápido por ahí, ¿no? Creo que va a ser también cuestión de un equilibrio personal, ¿no? Eh, y sí es nuevamente un tema del ensayo y error. Yo muchas cosas las he resuelto a través de probar un cable de A, B, C y los precios pueden oscilar desde mucho costo a muy poco costo y tal vez la diferencia sónica sea nada o sea demasiada. Pero, insisto, va a depender del resto de los componentes, como en todo. No podemos ver el equipo de sonido, en particular la parte de la tornamesa, sin considerarlo parte de toda una cadena que ya cuántos eslabones tiene la cadena. 15, 20, empezando por el enchufe de la pared, empezando después por el cable que conecta al regulador, la calidad del regulador, el cable que va del regulador al acondicionador de línea. De ahí del acondicionador de línea, las terminales que tiene ese acondicionador de línea, los cables de energía eléctrica que van a cada uno de los componentes, como amplificador, preamplificador, el predefono, el DAC. Vaya, son elementos y elementos y elementos y elementos. Y esa corriente eléctrica se tiene que mantener constante y con la mejor calidad que el equipo puede dar y recibir, para que se haga la magia y que la tornamesa, que es lo que está sonando en este momento y en esta plática, tenga los elementos para decirnos, oye, esto es lo que está grabado, ¿no? Y escuchar el eco, inclusive de la hoja, de la partitura que le está dando la vuelta el pianista, ¿no? Hay tantas cosas ocultas ahí dentro de esa calidad. Ahí es en donde hay más magia todavía y es en donde nuestra afición de repente crece porque dices, ah, caray, un disco de Pablo Casals en donde está murmurando, está con su interpretación de las variaciones de Bach, pero al mismo tiempo está cantando y te enganchas porque es el artista que te está dando un poquito más aparte del violonchelo, te está cantando esa obra, ¿no? Igual Glenn Wood en su piano, y igual las cantantes que aspiran para empezar su canto y que también forma parte de la interpretación porque tienen que aspirar profundamente para dar una nota aguda, ¿no? Es de una belleza esto, fabulosa. ¿Tú qué opinas? No, pues me dejó sin palabras. ¡Ay, por Dios! Pero sí José. quería hacerle esta pregunta. No, es que usted está hablando ya de una calidad de audio, de unos equipos que tienen que tener la capacidad de transmitirte. Es que las emociones son el tema, ¿no? Sí. Entonces te lo tiene que transmitir el equipo. Así es. Entonces, en cuestión de cable, ¿qué tipo de cable utiliza para pre-de-fono de la tornamesa al pre? Y quité la plata y puse literal un genérico. Así de plano. Así de plano. Porque no había sonido que me gustara. No hubo un solo disco que me gustara con la plata. Ahora bien, un amigo me dio un buen consejo que todavía no he seguido. Dice, lo que pasa es que hay que quemar también ese cable. Dios, si a las primeras de cambio no te gusta ese cable por su resultado, pues no le estás dando la oportunidad de hacer lo suyo. Y es un tema también tabú. ¿Los cables quemados dan mejores resultados o no? Y la respuesta es sí, pero
¿Y quién lo escucha? ¿Y en qué momento? Y el contraste entre un cable quemado y uno que no se ha quemado todavía, ¿no? Entonces tal vez haya que sacrificar un poquito las horas de escucha con un mal cable hasta que ese cable empiece a cantar bonito, ¿no? También hay un tema en este tipo de cosas que es la capacitancia del cable. Sí. La Y, resistencia a la energía, el paso de la energía eléctrica. exacto. Y el blindaje. Sí. O sea, si se va a utilizar un cable tipo coaxial, tiene que tener una capacitancia bastante baja. Y si no va a ser coaxial, yo creo que debe de ser esos que llevan unas semitrenzados Sí. más una malla de blindaje. Pero en cuestión de un cable para predéfono, ahí sí yo estoy un poco perdido porque yo he visto que llevan hasta una conexión a tierra separada. Invariablemente, y es un cable muy delgado a tierra de la tornamesa, pero además muy peligroso en este sentido, un sentido ridículo, ahí el concepto de peligro es muy especial, porque es muy común que el predéfono capte señales de radiofrecuencia. Entonces, de repente te entra la rancherita del cuadrante, te entra una estación de radio y dices, espérame tantito. Y es por la sensibilidad que tiene a la radiofrecuencia de parte de ese cable. Entonces, prácticamente como las antenas de televisión, hay que orientar eso o hay que aterrizarlo correctamente para evitar que te empiece a cantar alguien más, un locutor aparte de tu cantante, ¿no? Sí, debe de llevar la conexión al punto adecuado para que sea una especie de conexión pseudo balanceada, Ujú. donde ese cable lo vas a conectar a tierra en el punto donde no te meta al audio, ¿no? Sí, y que nada más canten los invitados. Exactamente. Entonces, sí, la creación de un cable con sentido bien hecho, sí tiene mucho que ver. No Mm, es cualquier cable, no siempre es cualquier cable. claro, claro. Y sí, a veces el genérico es suficiente porque la calidad del resto de nuestro equipo no amerita otra cosa, ¿no? Y vaya, estoy hablando de los componentes de la tornamesa en particular, ¿no? Ya cuando le metes más ganas, y le echaste más billetes a tu sistema, es cuando amerita tal vez subir un poco de nivel. Pero la pregunta es, ¿y por dónde empiezas? ¿Cambias la aguja? ¿Cambias la marca de la tornamesa por una de prestaciones mayores? Y a prestaciones me refiero con mayores ajustes que le puedes hacer al brazo para acabar pronto, que Más esa sería la complicaciones, prestación importante, ¿no? ¿Perdón? más complicaciones, ¿no? Desgraciadamente sí. Más complicaciones, en efecto, más complicaciones. Que es como cambiar de año, pues de quinto de primaria a sexto y después pasas a secundaria y te enseñan cosas más difíciles, ¿no? Igual aquí, igual Sí, aquí. es que conforme vas cambiando de sistema, Ujú, también te tienes tú que adentrar ujú. y conocer un poquito más tu equipo y lo que te puede dar y lo que vas a esperar y lo que tu equipo necesita de ti para que suene. Sí, y después con el corazón en la mano decir, ya me quedó chico el equipo, lo vendo y voy por el que sigue, ¿no? Vaya, ir Y acabando, llenando el álbum, decir, ya voy a lo que sigue, ¿no? el problema es que se encariña uno muy fácil, ¿no? Sí, también, y uno acaba con un closet lleno de cables principalmente, ¿no? ¿Y qué opinión me da de los acondicionadores? Indispensables, indispensables. Indispensable. Si la corriente no viene limpia, no te sirve de nada. Es, es como hacer un agua de sabor que todavía trae tierra, así de plano, ¿no? Entonces, un acondicionador de línea, hay zonas de la ciudad en donde el problema es más grave y hay países donde ni lo notan, ¿no?
hablando un poquito de marcas y sin despreciar nada de lo que digo, sin decirlo en mal plan, hay amplificadores de marcas maravillosas europeas que llegan a México y que de repente no sirven o se quemaron de inmediato. ¿Por qué? Pues porque resulta que las fluctuaciones eléctricas de la Ciudad de México no son compatibles con las necesidades del equipo europeo, ¿no? El equipo europeo funciona bien cuando la corriente es perfecta 24/7, pero llegan a la Ciudad de México y ya no. Entonces, es cuando un acondicionador de línea se vuelve más importante, ¿no? Eh, si no limpias la corriente, no vas a obtener la magia que estás buscando, ¿no? Es parte de los eslabones que tiene la cadena. Y, por ejemplo, hay acondicionadores que tienen ciertos límites Sí. a los cuales ponerles un amplificador muy potente o un subwoofer muy potente no es tan recomendable porque, como todo filtro, hay filtros que vienen con limitación y hay filtros que vienen para un mayor flujo de aire, se puede decir, y en este caso es de corriente, ¿no? Entonces, ¿usted utiliza en su zona de potencia los acondicionadores? Sí, yo tengo en mi cadena, empieza en la pared, bueno, tantito antes, llega la corriente eléctrica a una pastilla especial para audio, digamos, es única. De ahí el cableado es de, no me acuerdo si es 10, 8 o 10, especial también, única para mi corriente, para mi equipo de audio. De ahí el enchufe es Acoustic Research, que es especial de un grado audiófilo. Ahora sí que me vendieron, este, me lo vendieron muy fácilmente porque este es el mejor, órale, dame ese, ¿no? Y de ahí, pues empieza el concepto de las calidades de los cables. ¿Con qué calidad de cable vas a meter la corriente justamente al acondicionador de línea para que haga su trabajo, ¿no? Para que te entregue la mejor calidad posible. Y después, ya que está trabajando la corriente eléctrica dentro del acondicionador, ¿cómo vas a sacar esa corriente de ahí? Bueno, pues otra vez va el tema de un cable de buena calidad para que no se manche, para que no se contamine esa información eléctrica o esa energía eléctrica, y para eso requiere de un blindaje correcto. ¿Sí? Por eso es que el material con el cual está hecho el cable y el blindaje tienen que ser adecuados, ¿no? Y obviamente las terminales, tanto la clavija como el enchufe también deben de tener las características suficientes para que por ahí no se vaya a meter o a fugar algo de corriente, ¿no? Sí, sobre todo lo que son las clavijas y el enchufe debe de ser un material con poca resistencia a Ujú. la conexión. Que pase. Sí, porque Pase. si hay esos que les llaman gap, que son los pequeños espacios de aire entre el metal, entre uno y otro, se generan algo que les llaman microarcos, que es una condensación del aire en esa parte, y eso causa óxido. Y ese óxido genera una mala conexión y genera ruido. Muchas veces estamos arreglando algún enchufe y vemos que la clavija tiene rosetones, tiene manchitas negras. Dices, oye, pues es que ahí hubo un arco voltaico, un microarco que se estuvo formando, y ahí está la prueba. Y muchas veces lo que te dice el fabricante del enchufe de alta calidad es que la cantidad de metal que toca con el otro enchufe, con la clavija, es mayor, justamente evitando que se formen esos arcos, ¿sí? Ujú. Porque tú seguramente lo explicas mejor que yo, pero esos arcos es cuando tiene que brincar al otro metal,
porque se le escapa de la distancia. En cambio, cuando está pegado, pues no tiene que brincar a ningún lado, simplemente hay una continuidad, ¿no? Exactamente. Y eso es muy importante, el tipo de material con que están hechos. Ya. Se les llama, hasta cierto punto, lo he leído yo, es elasticidad, porque no pierden la forma y mantienen una menor resistencia al contacto. Ujú. Y eso hace que tengas una mejor conexión. Y eso no es solamente en cuestión de electricidad, también pasa en los conectores RCA. En todo. Oye, los fusibles de cerámica también, los que llegan a tu casa. Y el del amplificador también. Exactamente, o sea, incluso en los mismos conectores de las bocinas que les ponen de cualquier tipo que venden en un AutoZone, que venden en cualquier lugar, en cualquier ferretería, no están hechos para un mejor contrato. Sí, ¿no? Porque también hay algún filtro que se le pone antes, en el cable de bocina, antes de entrar a la bocina, hay algunos filtros justamente para quitar la energía estática que por ahí se está colando en forma de fantasma. Vayan, el sistema de audio requiere de demasiados filtros porque hay muchos puntos críticos por donde se puede colar la energía o las señales. Creo que la señal, las RI se llaman, las señales de radiofrecuencia que están en el aire, pues están buscando oportunamente por dónde meterse a un sistema, ¿no? A un lugar en donde hay energía corriendo. Entonces hay que ponerle eh, exorcizadores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para liberar de todas esas energías parásitas de repente, ¿no? Sí, y ahí es donde vienen también, por ejemplo, la implementación de cables que vienen semitrenzados, Sí, porque todo cable, al poner un poco de corriente, se vuelve una antena. sí. Y Pero explícanos el trenzado, por favor. sí, o sea, es como espiral, ¿no? No sé cómo le llaman allá, Ujú. pero cuando tú lo tienes así, como si fuera una trencita, Sí, lo que estás haciendo cuando tú le pones energía positiva a la energía negativa, o sea, tierra con positivo, al estar de esa manera, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético evita que entren precisamente radiofrecuencias o frecuencias electromagnéticas, la semi, y, pero también ayuda a que no se te escapen. Entonces, de hecho, claro, porque lleva una cierta inercia la energía, sí, ¿no? sí, o sea, ya como que se encapsula, ¿no? Se encapsula y eso ya te permite, y eso yo lo comprobé sin querer, sin saber, te permite un audio mucho más limpio. Claro. Y es un poquito el principio del quemar los cables, de acostumbrarlos a que la corriente eléctrica pase de norte a sur o de aquí para allá, y entonces dice la teoría que los átomos se empiezan a alinear en esa dirección magnética, lo que tiene todo el sentido porque son polos positivos y negativos y se van a empezar a alinear y todos van hacia el mismo lado, ¿no? Y si tiene un trenzado que encapsula, como bien lo mencionas, la forma en la que ese cauce de energía transita, bueno, pues le ayuda muchísimo, ¿no? Hay quienes utilizan un cable normal, y hay quienes utilizan cables trenzados. Yo lo que sé por el comentario de alguien es que se pueden afinar los cables girando, dándoles torsión, ¿sí? Le puedes aumentar algo o quitar algo si lo tuerces más o menos. Eso me lo dijo nada más Julián Margules. Dices, órale, se afinan los cables girándolos, dándoles una torsión. Bueno, eso no me lo sabía. Yo tampoco, pero él me lo dijo. Mejor te la comparto y experimentalo. Está bien, ¿no? O sea, siempre y cuando no se pierda la simetría en el cable,
que no se, que no se provoquen ¿cómo se dice? Micropartidoras o algo así Sí. que empiece a incidir con lo que es el audio. Entonces sí. Sí, fíjate que cuando estás en la fábrica de Margules y están armando amplificadores o componentes, es muy curioso porque muchas veces las piezas, bueno, los cables o sí vienen trenzados y tienen un número contado de vueltas. No son las vueltas que se le ocurrió al operario. No sé, por decir algo, llevan 24 vueltas o sí. Ni 25 ni 23, 24. Este, entonces, eso te da un estándar de calidad. Ya no es lo mismo que tomes un cable soldado de un extremo y hagas un puente hacia el otro extremo donde se va a soldar, donde se remata la soldadura, que eso finalmente es un arco que invita a las frecuencias a pasar por ahí, ¿no? También hay otro punto dentro de este tema, que es el balance. O sea, tienen que tener la misma distancia. Sí, y el material. Lo que me gusta, ya voy a hablar mucho de Margules, pero lo que me gusta de Margules es que la marca del cable siempre es igual. Es la misma desde el primer componente hasta las bocinas. Mismo material. Oye, si eso no es garantía de que va a correr con toda fluidez la corriente eléctrica, pues oye, eso es lo interesante de no mezclar diferentes marcas de equipo de sonido. Yo, por decir algo, no puedes poner un Sony con un Panasonic o con un Nokia porque el cableado puede ser de diferentes materiales, que si bien le funciona a cada una de las partes, ya en conjunto, ¿qué tal que te entreguen menos corriente o de menor calidad o menos energía? No lo sé. Simplemente es una teoría, nada más para ver qué cara pone. Lo, lo que pasa que las probabilidades de que se integren a la perfección son pocas, No. son muy pocas, pero sí puede suceder. Pero eso ya es tentar a la suerte, ¿no? Sí. Finalmente hay calidades que dices, oye, esta es calidad, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Y en cualquier sistema va a brillar este equipo porque entrega lo que debe de entregar, cumple con el diseño que se tuvo, ¿no? Pues pareciera, pero incluso en un camino, diferentes tipos de pavimentos se sienten distintos Sí, y no deja de cumplir con un objetivo, ¿no? sí, Entonces yo sí creo en que debes de mantener una misma línea a lo más posible. Y si llegas a poner algo distinto, por ejemplo, en bocinas, tienes que asegurarte que puedes hacer una integración que no se note. claro. Y eso es Sí. muy difícil. O un DAC de cable de esos que se conectan al celular y es un cablecito nada más, un DAC de $100. Este, vaya, hay componentes tan insignificantes aparentemente, pero que tienen una gran responsabilidad en la calidad final del audio, ¿no? Simplemente la aguja, habla regresando a la tornamesa, ¿no? Sí, y es que aquí acaba de tocar un tema sobre DACs y la gente dice que no es necesario un DAC externo, pero un DAC externo puede tener materiales distintos porque ya es un componente específico con, sus- con, con todo lo que lleva con un objetivo, ¿no? O sea, ya no es un todo en uno, pero hay algo que mucha gente no toma en cuenta y esto viene desde un cable también que le llaman el jitter, Sí, el reloj. sí, Entonces, hay DACs que tienen muy buen reloj y el trabajo, el funcionamiento de un reloj es recibir la señal, estabilizarla y dársela al DAC para que el DAC haga una mejor conversión. Entonces, no todos los DACs tienen un excelente trabajo de read clock que le dicen y por eso no todos los DACs se escuchan igual.
Y déjame hacer ahí mi comercial. Justamente los australianos que están interesados en comercializar mi producto, me sorprendieron cuando me dijeron, oye, lo vamos a ocupar en DAX y en cajitas de Ethernet. Y dije, oye, espérame, ¿y por qué ahí? Dice, porque justamente el campo magnético, el aislamiento del campo magnético que se produce es espectacular y justamente equilibra el reloj y todas las vibraciones internas se equilibran al momento que entra un campo magnético que les regala, que les obsequia una levitación, vaya, están en el aire, se están acomodando las partículas como debe de ser, ¿sí? Ya no están sujetas a una fricción que se multiplica en microecos cuando está sobre una superficie sólida. En cambio, estás en el aire y aquello se dispersa. Fue muy interesante lo que me dijeron estos hombres australianos, ¿no? Dicen, esto va para DAX. Ahora, estos DAX valen 3.600 libras esterlinas más impuestos. Vaya, no estamos hablando de productos de entrada, estamos hablando de productos de una interesante calidad que dicen, aún así, a pesar de mis controles de calidad, se mejoran al momento de ponerle bases magnéticas a mis equipos, ¿no? Entonces, estoy desarrollando patas especiales para ellos, pero por lo pronto la comercialización va a ser con lo que ya tengo de línea, ¿no? Sí, y les dije, oye, voy a hacer mediciones. Me dice, no, no te preocupes. Nuestra mejor medición es nuestro oído, nuestra percepción. Dije, pues que a todo dar, ¿no? Porque es esa gente que confía en sí mismo. Ya sabes que hay mucha gente que dice, oye, enséñame la gráfica. Pues, ¿cuál gráfica, compadre? Pues, ¿qué no escuchas que se oye más clarito, que se oye mejor, que ya no se bate los bajos? Este, hazle caso a lo que percibes, ¿sí? Por ahí va. Y aquí entramos en otro punto, ¿no? ¡No! O sea, hablar de una gráfica que Ajá, es inducida en un taller de reparación o en un laboratorio es muy distinta a una gráfica ya de un sonido en campo. sí, Y hay cosas que no son medibles. exactamente. Es, Y y la parte más eh, bonita tal vez sea la que no se mida, ¿verdad? la parte emocional, Sí, lo que te hace que cuando estás escuchando un audio, te emociones. sí, Entonces, hay cosas que son muy difíciles de plasmar en una gráfica, sí, pero también tiene mucho que ver, como ahorita en lo que hablamos, un buen cable para señal digital. Es muy distinto un cable de señal digital a un cable para señal análoga. el cable de fibra óptica, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Sí, y en la fibra óptica tiene mucho que ver el material interno, Ujú. porque ahí estamos hablando de pulsos de luz y entre mejor definidos lleguen esos pulsos de luz, mejor calidad de audio tienes. Sí, y ya hay un granito de algo y ahí ya hay un tropezón. Ya hay, Exactamente. sí, Entonces, hay dentro de la misma fibra óptica, hay distintos materiales para reflejar esa luz. claro. Y sí hay diferencias. Yo he tenido distintos cables de fibra óptica y sí hay diferencias. Y todos de Ya. un metro. Sí, 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 Entonces, sí, pero en lo que son los cables digitales, por ejemplo, el coaxial, ahí sí es muy, muy importante que la superficie del cable sea lo más limpia posible sí. y que no haya soldaduras con excesos porque se generan ese Y tipo de entonces, microarcos, pero estos son brincos claro, pero que entonces causan. es la superficie y es la capa aislante, Sí, las dos cosas que están en contacto, ¿no? porque por ejemplo un cable digital tienes que mantener una constante de 75 ohms, Ajá, un coaxial. Algo que no te lo pide un cable para audio análogo. claro. Y
Entonces, esa superficie, por ejemplo, que te causa el jitter son cuando tú doblas un cable y queda una marca en el cable, Sí. o cuando haces una soldadura y es demasiado grande. Te Por eso genera a veces brinco. los cables son prensados. Por eso son, exactamente, por eso son prensados. ¿Y por qué? Porque tienes que evitar ese exceso de masa para que sea un fluido constante sin brinco y tienes menos jitter. Claro. Por lo tanto, en un cable barato, y si aparte tienes un DAC que no tiene muy buen reloj, puedes tener un sonido demasiado plano. Ujú. O sea, se va a escuchar, pero hay calidades en la escucha. Claro. Sí, pues, el director está dirigiendo a tempo o no a tempo, ¿no? Sí. Con fluctuaciones o no. Claro. Y mucha gente, no digo que mucha gente, muchas veces la gente no alcanza a identificar ese tipo de audio entre un audio que tiene cuerpo, que tiene hasta dimensión, se puede decir, entre uno que se escucha plano. Y no te das cuenta hasta que lo cambias. Claro. Entonces sí, sí es muy, muy importante. Incluso, Pero también va a depender del amor a la música que tengas, ¿no? Y no estoy hablando de géneros, sino eh, de conectarte realmente o no. Por ejemplo, escuchar a los Tigres del Norte, qué maravilla, esa riqueza tonal, esos acordeones o lo que sea, vaya, cualquier música te puede transmitir más si está siendo reproducida en el equipo correcto, ¿no? Los japoneses con sus sonidos de un solo instrumento, de una flauta ahí medio rara, y disfrutan de esos soplidos de la flauta mágica que dices, "Uh", y se clavan los cuates porque están en su mismo tono emocional. O los tambores japoneses también, ¡tom! Y dejan que retumbe aquello. Y ya cuando se está acabando el sonido, va el otro golpe, ¡tom! Y empieza después la danza de todos los demás tamborileros que están al lado y tan, y empiezan, se escuchan los parches golpeados por maderas, vaya, y empieza una comunión nuevamente entre el artista que está interpretando algo y el receptor que está embelesado de lo que les están diciendo todos los artistas del escenario. Es hacia donde va el audio, es hacia donde va la música, ¿no? No es nada más el que cante una canción de Paquita, la del barrio, no, es entender muchas otras cosas que cada uno de los músicos que está ahí te lo está diciendo, te lo está gritando, ¿no? Piano Man, por Dios, esa armónica maravillosa de Billy Joel en Piano Man. Vaya que cada cosa tiene su intención emocional, ¿no? sí, y ahí es donde entra cada accesorio, ¿no? O sea, Sí. que acompañe al equipo a la perfección, Ujú. Sí, que no se queden atrás. sí, sí. Ay, José, la verdad es que qué plática tan brutal. Y tú que decías, ay, en la que me metí, no, hombre, por Dios. Es un suspiro platicar contigo, es muy sencillo, hombre. Sí, se nos perdió el Eric, habrá que volver a reconectarnos con él y ver cómo va a quedar este video, porque ya no se pudo conectar. Pues no importa, la verdad es que ya desquitamos lo que teníamos que soltar. Pero ¿sabe una cosa, señor Pliego? Todavía Ay, queda desmenuzar lo que son los cables de poder, y meternos más de lleno en ese tema en otra plática. ¿Qué le parece? ok, me parece perfecto, pues ya sabes, yo soy dispuesto siempre a hablar. Esto es el límite de mis conocimientos, no sé más allá, yo no soy un técnico ni un físico para saber de más características,
pero de lo que he experimentado, pues es de lo que puedo yo hablar, ¿no? Hay cosas que me han dado resultado, nada más ensayando una cosa o la otra y tratando de darle una razón al, al- a la calidad del sonido que estoy logrando, ¿no? O que me encontré. Pero nunca voy a tener una, digamos, jerarquía diferente que mi propia experiencia nada más. No pretendo ninguna otra cosa, ¿no? Pero es precisamente lo que se le agradece y lo que se busca, ¿no? O sea, el compartir las experiencias que tienen, Pues sí. cómo miran el audio desde un punto de vista más personal, pero siempre buscando, no sé si tanto la perfección, pero sí ese punto que te agrade, que te haga sentir bien dentro de la música. Y, y para eso se necesitan diferentes tipos de equipos, ¿no? Diferentes niveles conforme vas adquiriendo experiencia y es una experiencia que sí me gustaría que nos la contara. Pues feliz de la vida. ¿Qué tal que lo dejemos por aquí para que Eric disfrute de lo que platicamos y que nos dé su opinión? Sí, Este, porque ha estado queriendo entrar y yo le pongo ahí a aceptar, pero no se conecta, no sé por qué. Entonces, yo creo que el problema de origen siempre fue su sistema. Ahora sí que pues ya ves que no nos pudimos conectar en un principio. Pero bueno, ya encontrará la forma de hacer esto como debe de ser. Pero bueno, por lo pronto cuenta conmigo. Qué gusto conocerte, aunque sea por este medio, aparte de la llamada que ya hemos tenido. Y bueno, pues seguimos en contacto, mi estimado José. claro que sí, el gusto es mío y la verdad ha sido grato, ha sido muy fácil la plática. Yo Ah. pensé que iba a ser mucho más difícil. Por, Bueno, podemos hablar de la teoría de la relatividad, pero mejor de me preparo para ese tema. sí, vamos dejándosela a los expertos. Muy bien, amigo. Ok, señor Pliego, pues muchas gracias, se lo agradezco y Al estamos contrario. preparados para la siguiente vez. Te mando un fuerte abrazo hasta allá y seguimos en contacto para la próxima. Igualmente, adiós. Hasta luego. Bye.